¿Qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias y esto es Sala COVID. Estoy probando nuevamente una plataforma, me avisan si se ve bien, si hace falta algo, si de pronto se traba. Espero después poder agregarle algunas cositas. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el doctor Grajales nuevamente. Vamos a hablar sobre un día sin médicos. Eh, la situación del COVID en México, cuál es y dónde nos encontramos en este momento. Me han preguntado si son reales esos 10,000 casos diarios que reportaron el día de ayer y que suma un histórico, llamémosle así, en cuanto al número de casos confirmados. Voy a hacer una referencia en cuanto a lo que es un caso confirmado contra un caso sospechoso, porque parece que de pronto ahí tenemos ciertas inquietudes respecto a lo que es la prueba PCR positiva o IgG positiva, pero PCR negativa, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la situación de México respecto a Latinoamérica? Bueno, voy a comenzar con lo del doctor Grajales y todos somos urgencias, un día sin médico. El jueves, si mal no recuerdo, sí fue cuando transmití la última vez. Me comentaban que estaba yo un poco molesto. La verdad es que sí, entre molesto, desilusionado, temeroso. De verdad que la situación que se vive en las salas de urgencias hoy son algo que debemos considerar como sociedad. Y no solo como comunidad médica, sino como sociedad. Lo que planteamos respecto al doctor Grajales Yuca es increíble. O sea, como un médico, y tratando de ahondar un poco, por favor, y tomen en cuenta esto, la información que yo vierto aquí es lo que he recibido y procuro ser muy cuidadoso en lo que digo. Sin embargo, puedo llegar a equivocarme. ¿Qué fue lo que sucedió con el doctor Grajales Yuca? Le pidió a la hija de uno de sus pacientes que llevara un medicamento. Eso es algo que lamentablemente hoy se hace de manera común, ¿eh? Cuando no tenemos un medicamento en la institución, de pronto el mismo familiar se ofrece y dice, si doctor, si hace falta algo, por favor, dígame y yo lo traigo. Y en ocasiones nosotros sugerimos cierto tratamiento que no está en la institución y si el familiar acepta, pues nos lo lleva. Esto no es algo nuevo y esto lo vemos a cada rato, incluso nosotros como médicos, como profesionales de la salud, enfermeras, es de verdad súper común que llevemos cosas a los hospitales. Les digo, en mi caso y en el de muchos de mis compañeros, el equipo de protección personal, la mayor parte de nosotros lo llevamos. A veces llevamos recursos para intubar, etcétera. Ya me han sugerido amablemente que no haga este tipo de observaciones porque puedo incurrir en algún tipo de problema legal. Sin embargo, y de verdad, lo digo como alguien que ama lo que hace, como alguien que de verdad defiende su institución y que está dispuesto a hacer muchas cosas porque nuestra institución siga siendo de verdad lo que es hasta hoy, una de las mejores instituciones de salud en Latinoamérica y en el mundo. O sea, atender al 70% de la población mexicana no es cualquier cosa, ¿eh? Y en una pandemia, de verdad, y ya lo hemos dicho abiertamente, no hay institución de salud que estuviera preparada para ello, ni siquiera en Estados Unidos, en Europa. Hoy lo que vimos con el doctor Grajales Yuca definitivamente es una venganza. Esto ya estaba totalmente dirigido. Lo que me parece increíble es que siga en la cárcel. O sea, me parece increíble que de verdad vamos a tener que llegar a un día sin médicos para que esto cambie. Y me voy a explicar de esta manera, ¿eh? Por favor, espero que lo tomen igual de la mejor manera. En nuestro país
hasta que no me demuestren lo contrario, nos encontramos en el primer lugar de profesionales de la salud muertos en el mundo. O sea, estamos en tercer lugar a nivel mundial de muertos en el mundo. De los 200,000 muertos en Latinoamérica, prácticamente una cuarta parte de esas muertes están sucediendo en México. Cuando de pronto nos dicen que vamos bien, de verdad, yo sé que los que ven este canal, los que ven YouTube, los que ven, somos una minoría, pero por favor, todos tendríamos que ser responsables de que esta información llegue a la población vulnerable. Y me voy a explicar de esta manera. La mayor parte de los pacientes que fallecen en nuestro país es de la clase socioeconómica baja. O sea, precisamente de esas personas que tienen que salir a trabajar para comer, de esas personas que no reciben la información, y eso las hace todavía más vulnerables. Hoy sí, la frase tan apegada de primero los pobres se está cumpliendo con esta pandemia, porque se están muriendo primero los pobres. Y podrán decir lo que quieran, que porque nuestra alimentación, que porque la Coca-Cola, que porque las donas Bimbo. A ver, si ya sabíamos que tenemos una población vulnerable por diabetes, por hipertensión, por obesidad, pues entonces tomo las medidas convenientes para ello. O sea, si yo ya sé que mi población es sumamente vulnerable, entonces debo ser todavía más cuidadoso. Si yo sé, y lo voy a explicar de esta manera, que un paciente tiene diabetes, entonces yo como médico debo darle las instrucciones convenientes para que lleve una alimentación adecuada. No le puedo decir coma lo que quiera. En una población como la de México, no puedo decir si quieres utiliza cubrebocas, si no quieres no lo uses, si quieres quédate en casa. No, tienes que decir quédate en casa y cúmplelo. Utiliza cubrebocas y cúmplelo. O sea, de otra manera y ya vemos el resultado. Tenemos que tomar conciencia. Estoy convencido que siempre es buen momento para hacer lo correcto. Y si una de esas, si eso es lo que tenemos que hacer, pues hagámoslo entre todos. O sea, tenemos que convencer a las personas que nos rodean de que utilicen cubreboca, que eviten todavía actos sociales. O sea, de verdad que resulta absurdo que algunas personas sigan pasándose por el arco del triunfo estas instrucciones, o sea, y no por ellos, o sea, ya lo he dicho más de una vez, no es porque el borracho solo tome en su casa, no, o sea, el que una persona no use cubreboca, el que una persona siga teniendo convivencias en su casa, es como salir a manejar borracho, no sabes cuándo vas a atropellar a alguien, no sabes si eres portador sano y puedes contagiar a alguien más. Entonces, de verdad, debemos reflexionar porque esto que nos está pasando como país es algo que solo vamos a poder sacar adelante como país, como sociedad, no con los políticos, porque lamentablemente hoy estamos viviendo, desde mi perspectiva, una de las crisis políticas más grandes que ha tenido el país, no solo económica y en salud, más grandes de este país. O sea, no es que usted habla como priista, panista, ya me cansé de verdad, o sea, de eso tengo 20 y los bloqueo. Si alguien quiere discutir sanamente, yo no tengo ninguna bronca, ¿sí? Ya les dije, ni soy priista, ni soy panista, ni soy nada. O sea, lo único que quiero es lo mejor para mi país. Y si eso implica exigirle a mis gobernantes, lo voy a hacer. Para eso están ahí, para dirigir, para liderar, no para estarse haciendo promoción o proselitismo permanente todas las mañanas y todas las tardes. Entonces, con respecto a lo que sucedió con el doctor Grajales, lo digo así, si los procesos administrativos en los sistemas de salud
no se enfocan en los pacientes y en su bienestar, entonces los procesos administrativos están mal y tienen que cambiarse. Si los procesos administrativos no se enfocan en crear un ambiente seguro y facilitar un trabajo eficiente de los profesionales de la salud, entonces esos procesos administrativos están mal y hay que cambiarlos. Pero lo mismo pasa con la legislación, ¿eh? Si la legislación no protege el trabajo eficiente de los profesionales de la salud, entonces esa legislación está mal y hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque no es posible que alguien, por hacer el bien, nos tengamos que atener al no hagas cosas buenas que parezcan malas. A ver, si no hay un medicamento que necesita mi paciente y se lo solicito a la familia y la familia lo quiere comprar, adelante. No, es que eso es pecado, eso administrativamente no se puede porque eso no es el papel del médico. A ver, el papel del profesional de la salud, entonces, ¿cuál es? ¿Se limitará solamente a pasar indicaciones? ¿Se limitará solamente a dar informes? Perdón, yo no estudié para eso. De pronto dirán, es que tú no puedes salvar todas las vidas. No, estoy de acuerdo. Yo ya aprendí a convivir con la muerte y me queda claro que todos vamos a morir. Lo que no se vale es que alguien se muera por falta de una atención adecuada. Y esa atención adecuada es la que da el personal capacitado con los recursos disponibles. La bronca es que a veces no tenemos los recursos necesarios para poder darle una atención adecuada. Y en una pandemia, perdón, es lógico que nos falten recursos. Es esperado. Pero si tenemos que esperar 4 meses para que se autorice algo, si tenemos que esperar 4 meses para que lleguen insumos y otros 2 para que se distribuyan, perdón, o sea, sería muy fácil para mí, y lo digo abiertamente, sería muy fácil para mí llegar al hospital y decir, no tengo equipo de protección personal adecuado, no entro a sala COVID, y háganle como quieran. Y tendría yo todo el respaldo, en teoría, del sindicato, y tendría yo todo como para decir, efectivamente, doctor, usted no tiene equipo proporcionado por nosotros, no entra a la sala COVID. Ok, y entonces, ¿quién atiende a los pacientes? Ese no es problema de usted. No puedo, no me da el alma, no me da la cabeza. No me parece ético, por ningún lado. Entonces, como sociedad tenemos que exigir. Tengo entendido que el día de mañana está, no se echa una propuesta para que a las 8 de la noche los médicos vayamos con equipo de protección personal afuera de Palacio Nacional a exigirle a ese señor que vive ahí que haga algo por mejorar las condiciones. A ver, no necesito un premio Miguel Hidalgo, no necesito que me den un montón de sueldo, no. Necesito que me den seguridad para trabajar con los recursos necesarios para atender a los pacientes. Eso es lo que pido y lo que exijo. Ahora, si hoy, después de lo que sucede con el doctor Grajales Yuca, los médicos estuviéramos en la posición de no voy a trabajar si no tengo lo necesario, e incluso lo que te están diciendo dentro de lo que son las guías de práctica clínica o los algoritmos de manejo provisionales, que entonces no tenemos esto, se informa a su director médico. No tenemos tomografía, se informa a su director médico. No tenemos medicamentos, se informa. No tenemos ventiladores, se informa. ¿Y qué? ¿Al paciente que se lo lleve la fregada? O sea, de verdad, si llegamos a eso, ¿en qué país estamos? De verdad, si la invitación está para que el día de mañana a las 8 de la noche todos logremos hacer una manifestación, ya sea enfrente del Palacio Nacional, lo cual lamentablemente yo sí iría, y neta sí iría hasta con mi equipo, pero mañana me toca ir al hospital. Pero por supuesto que me voy a manifestar, por lo menos en las redes sociales,
para que esto se escuche. Ya, de verdad que hablar de si son los 10,000 casos reales de COVID que se reportaron el día de ayer, les puedo anticipar que no son reales, son muchos más. Lo que pasa es que ya estamos haciendo más pruebas. La Ciudad de México está haciendo pruebas por su cuenta y esos ya se están reportando. Entonces, no quiere decir de verdad otra cosa, sino que se están haciendo más pruebas. Esto multiplíquenlo por 8. O sea, cuando de pronto vemos que estamos en el lugar número 14 de casos confirmados por día, no, me río de eso. O sea, simplemente porque no sabemos cuántos casos reales tenemos. Cuando dicen que el uso de cubrebocas no ha demostrado su eficiencia, digo, perdón, desde ahí, o sea, y esto lo vienen repitiendo como merolicos desde marzo. Y yo como merolico desde marzo les vengo diciendo que debemos utilizar cubrebocas, ¿sí? Ahora, la prueba PCR, ¿para qué sirve? Esta pruebita que hacen en la nariz, para lo que nos sirve es para saber si alguien tiene carga viral detectable. Cuando una persona tiene la infección, le hacen la prueba, sale positiva, quiere decir que tiene carga viral detectable y es COVID positivo. El otro escenario, a las 2 o a las 3 semanas le pueden repetir la prueba y va a salir negativa probablemente. La PCR negativa, pero ya deberá tener inmunoglobulinas positivas, es decir, ya debe tener defensas en contra del virus. Porque de pronto me están diciendo, oiga, doctor, es que ya salí con PCR negativa. ¿Eso quiere decir que nunca tuve COVID? No. O sea, quiere decir que ya no tienes carga detectable de SARS-CoV-2. Pero si te hacen una IgG, es decir, si miden inmunoglobulinas, finalmente querría decir que ya tienes anticuerpos para este virus. Y entre comillas, tendría cierto grado de inmunidad. Nada más recuerden que esta inmunidad no es permanente. Ya se demostró que si acaso serán 4 meses. En nuestro país, y van a decir cualquier cosa, ya tenemos casos de pacientes que en abril, tuvieron COVID, se les negativizó la prueba y ya volvieron a hacer PCR positivas. Dices, caramba, ¿qué sucedió? Pues finalmente volvieron a dar positivo y punto. Ahora, la sintomatología, gracias a Dios, en estos pacientes no ha sido tan evidente o tan grave. Pero bueno, eso se comenta que puede ser porque la inmunidad que se genera en estas personas no fue tan eficiente, llamémosle así, y pueden tener nuevamente carga viral, pero desarrollar síntomas leves o leves a moderados. Entonces, no podemos confiarnos. De aquí hasta que se tenga un medicamento o una vacuna, no podemos hacerlo. Ahora, me han mandado por diversos medios un video que graba una doctora de Texas, que ella proviene de África, si mal no recuerdo, hablando sobre un medicamento, ya para no meterme en camisa de 11 varas, y diciendo que ese medicamento es la cura para el COVID. Por lo menos desde mi perspectiva, y se los digo abiertamente, no podemos basar la ciencia solo en experiencias personales. Que efectivamente este es un virus nuevo, que estamos apenas conociendo, sí. Que todo lo que hemos hecho hasta este momento, todo ha sido experimentación también, ¿eh? Pero hay algunos fármacos que pueden ser dañinos y entonces el riesgo-beneficio es lo que debemos estar considerando. Si se hacen protocolos, adelante, pero tienen que ser protocolos bien hechos para que podamos saber nosotros si efectivamente funcionan o no. Fechas interesantes. El día de mañana, tengo entendido, día 3 de agosto, hay una cita a las 8 de la noche frente a Palacio Nacional. La confirmo al ratito en las redes sociales. Y el día 19 de septiembre para hacer un día sin médico. No puedo imaginarme este país el día que los médicos estemos unidos. Alguna vez se lo comentaba o se los comentaba. Ese día los políticos van a temblar.
ese día que un médico no se presente a los hospitales, ese día los políticos van a temblar. El problema es quién va a atender a los pacientes. ¿Ellos? ¿De verdad? Cuando muchos no tienen ni la preparatoria terminada, cuando la gran mayoría no tiene una carrera, quisiera verlos ahí, de verdad. No atendiendo pacientes, pero por lo menos ayudándonos. Me encantaría que alguno de ellos tuviera suficientes pantalones como para pararse en un hospital y ayudar. En lugar de estar criticando, en lugar de solo estar viendo cómo pasan las cosas. Pues, de verdad, nosotros como país estamos prácticamente a 1 o 2 semanas de llegar a 50,000 muertos. 50,000 muertos por COVID. Dirán, ¿y eso es bueno o malo? Pregúntenselo a las familias de los muertos. ¿Se pudo evitar? Seguramente no todos los muertos, ¿eh? Seguramente no, porque finalmente la pandemia iba a llegar. ¿No estamos como Italia? No. ¿No estuvimos como España? No, estoy de acuerdo. Pero no justifico lo que está viviendo nuestro país. Estoy seguro, lamentablemente no vamos a poder saberlo, que si las medidas que se tomaron hubieran sido diferentes, el número de muertos pudo ser muchísimo menor. Es como cuando te advierten que va a llegar un tsunami. Algunos, lamentablemente, no van a escuchar, algunos no van a hacer caso y, lamentablemente, otros van a fallecer. Pero la obligación de la autoridad era decir, ahí viene el tsunami, y desalojar, y abrir alertas, y hacer toques de queda. Pero como no lo hicieron, hoy vemos el resultado. Y de verdad, no crean que ya pasó lo más fuerte, ¿eh? A lo mejor pasó lo más fuerte en la Ciudad de México, pero ahorita lo vamos a ver en el interior de la República. Y ya lo estamos viendo, y estoy recibiendo llamadas de gran parte de la República para solicitar orientación sobre qué hacer con sus pacientes. Y la respuesta es exactamente la misma. Si puedes, por favor, quédate en casa, solo manténla bien ventilada. Si tienes que salir, utiliza cubrebocas. Por favor, usen cubrebocas si van a estar afuera de su casa. Utilícenlo y utilícenlo bien. Si tienes síntomas, por favor, cada uno de los estados tiene un número de atención telefónica para que sepan realmente dónde hay camas disponibles. Hoy por la mañana me llevé una grata sorpresa. En el Estado de México, cuando se meten al sistema de salud del Estado de México, incluso hay un apartado en donde si los médicos o los profesionales de la salud no tienen equipo de protección personal, pueden llamar ahí. No sé si les dan respuesta, porque como yo vivo en la Ciudad de México, yo no he tenido que hacer uso de ello. Pero quiero creer que si no tienen equipo de protección personal, llamando ahí, seguramente se los proporcionan. Ojalá. Si no, por favor, háganmelo saber aquí. Con todo gusto hacemos difusión en ese sentido. Pues la invitación sobre la mesa. Yo a partir de mañana voy a buscar una forma de mostrar mi desacuerdo, el estar trabajando en condiciones que no son las más seguras, y no por el lugar en el que estoy, sino porque el simple hecho de que un médico especialista en medicina de urgencias esté encarcelado, eso es un riesgo para todos, porque todos somos urgencias. Si el día de mañana pueden ir a esta convocatoria a las 8 de la noche a Palacio Nacional, de verdad que estaría increíble. A mí me encantaría ir y se los digo que si no tuviera que ir al hospital también lo haría. Pero desde el hospital me canso y me recanso que voy a estar transmitiendo. La otra, el día 19 de septiembre,
váyanse preparando por si efectivamente nos quedamos sin médicos. Y aquellos que por alguna razón no estemos en ese momento en el hospital o no tengamos que estar en ese momento en el hospital, tenemos que manifestarnos en contra de lo que está sucediendo en nuestro país. Me duele el silencio de la gente buena, como diría Martin Luther King. Me duele que nos quedemos callados, me duele que sigamos siendo un país de muchos agachados. Estoy convencido que somos más los buenos. El problema es que también somos indolentes. Es decir, hasta que llega esta enfermedad a nuestra casa nos empezamos a preocupar. Mientras lloren en la casa de junto, a mí no me importa. Y no sabemos que no vivimos en una burbuja. Somos un todo. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos hacer la diferencia. Bueno, pues me despido. Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias y esto fue Sala COVID. Por favor, si puedes, quédate en casa, manténla bien ventilada. Si tienes que salir, utiliza cubreboca. Si toses o estornudas, hazlo de etiqueta. Lávate las manos en forma continua. Si tienes síntomas como dolor de cabeza, malestar general, tos, estornudos, fiebre, diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, acude con tu médico de confianza. Pero si tienes dificultad para respirar, acude de manera oportuna a la sala de urgencias. Bueno, que tengas un excelente domingo, que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Haré lo posible por transmitir antes de irme a la guardia y compartirles un poco de lo que está sucediendo en este país, que es de todos. Hasta luego.